Feliz sábado. A los que no tuve la oportunidad de saludar personalmente. Como decía recién Quique, es una gran responsabilidad porque no me vienen a escuchar a mí, sino que vienen a escuchar a Dios. Y realmente, si uno tomara conciencia, no sé si lo aceptaría, ¿no? Pero sabemos que Dios da siempre una nueva verdad, nos reafirma en lo que nosotros sabemos, nos alienta, nos da nuevas palabras para que nosotros podamos confiar en Él. Y ya estamos con los profes de Biblia, terminando el libro Palabra de Vida y Gran Maestro. En muchas oportunidades he compartido lo que nosotros estudiamos con ellos y esta semana me tocó dar una parábola que como me impresionó a mí, también quería compartirlas con ustedes. Y es una parábola que describe los tiempos de Jesús iguales a los nuestros. Lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro, que cómo estaba la sociedad en aquel momento, en la época de Jesús, era similar a lo que nosotros estamos viviendo. Dice que era una sociedad donde solamente se importaba o le daban importancia a lo exterior, solamente importaba la estética. Ser una persona responsable no era el objetivo o el propósito de vida. El énfasis estaba en el triunfo, en el éxito. Lo que valía en realidad no era lo real, sino lo irreal. Las imágenes, los diseños, aquellas cosas que si uno las evaluara, realmente tal vez no tendrían valor, pero esa sociedad ahora sí le estaba dando valor. Cosas que en realidad no eran algo ni costoso, ni moral, ni ético, pero que de acuerdo a las influencias que habían tenido tal vez de los griegos o de otros pueblos, habían dejado de considerar lo importante como lo importante y lo que no tenía valor se le daba mucha trascendencia. Y en ese ambiente, en ese contexto, es que Jesús dice estas palabras. Dice, la venida de Cristo se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. Los hombres estaban subordinando lo eterno por lo temporal, los requerimientos de lo futuro a los asuntos presentes. Tomaban los fantasmas por realidades y las realidades por fantasmas. No contemplaban por fe el mundo invisible. Satanás les presentaba las cosas de esta vida como sumamente atractivas y absorbentes y prestaban atención a sus tentaciones. Si hoy lo pensáramos para nuestro mundo, estaríamos describiendo la sociedad actual. Una sociedad que permanentemente está siguiendo valores que en realidad no son valores, ¿no? O queriendo buscar propósitos de la vida que no son los reales, ¿no? Ser famoso, tener dinero a cualquier precio, a cualquier costo. Y Jesús, y esta parábola, y estas dos parábolas en realidad que vamos a leer hoy, se detallan solamente en el libro de Lucas. Muchas veces la tratamos de no presentar porque hasta
presenta puntos que son divergentes, que son no cuestionables, pero que uno tiene que detenerse para entender su interpretación. Dios quería enseñarle, por un lado, a los discípulos y por el otro lado a los fariseos. Y lo que yo admiré de estas parábolas es como Jesús nunca se cansó de dar oportunidades. Esta parábola fue a meses de ser sacrificado, a meses de que a esas personas que él le estaba hablando lo iban a condenar y lo iban a matar, lo iban a traicionar, lo iban a dejar de lado, pero Cristo no perdió oportunidad de llamarlo. Y utilizó estas dos parábolas que la encontramos en el Evangelio de Lucas, como le decía, capítulo 16. Ese va a ser hoy nuestro referente y en eso nos vamos a detener. Como les decía, en la primera, Jesús se la dice a sus discípulos. Hacía poco tiempo, en ese lugar cercano, había habido una persona que había hecho lo mismo que este mayordomo que él presentó. Y tomándose y valiéndose de esa situación, y sabiendo que era algo muy cercano a ellos, la tomó para darle una enseñanza que tal vez dice no la entendieron en el momento, pero que el Espíritu Santo se las revivió al paso del tiempo. La primera parábola dice, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo le dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Palabras que llegaban al corazón, palabras que cobraban significado para sus discípulos, que tal vez, como decía antes, no la entendieron en el momento, pero sí la entendieron después. En esta parábola, fíjense que ahora nos vamos a detener un poquito en estos versículos. ¿A quién va dirigida? Dijo también a sus discípulos. La parábola que tenemos por debajo, en el versículo 19, el rico y Lázaro, dice que esa parábola iba dirigida a los fariseos. Primero se dirigió a sus discípulos y entonces les dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti?
había un hombre que tenía un mayordomo. Y este mayordomo que administraba sus bienes había hecho fraude. Había disipado sus negocios. ¿Y qué significa disipar? Malgastar. Había malgastado sus bienes. Y fíjense que este mayordomo, como recién leíamos, indudablemente que no había hecho bien las cosas. Porque le preguntaba a los que debían cuánto debían. No había llevado un registro. No sabía por nombre cuánto le debía. Pero cuando el mayordomo, cuando el dueño, mejor dicho, le pide al mayordomo que dé cuenta, dice que él pensó, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Si yo mendigar me da vergüenza y hacer un trabajo no puedo. Voy a tratar de solucionar este problema. Y este mayordomo, lo destacable, dice el comentario bíblico, que él pensó a futuro. ¿Qué era lo destacable de esta persona? Es que ante la situación y ante el problema, pensó y planificó lo que iba a hacer. ¿Qué se les hubiese ocurrido a ustedes hacer en esa situación? Alguien te dice, bueno, mostrame tus registros. ¿Están a cuenta? Y ustedes saben que no tienen ningún libro donde llevan ese registro. Tal vez alguno se hubiese ido, se hubiese escapado, hubiese mentido. Pero este mayordomo cambió y trató de hacerse amigos de los que en el futuro les iba a hacer un bien. Y así como lo dice la Biblia, empezó como a tratar con ellos, ¿no? ¿Vos cuánto debés? 100, 80. ¿Vos cuánto debés? 50, 20. Y así con cada uno de ellos. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús a sus discípulos con este relato? ¿Qué era lo que ellos tenían que entender? ¿Qué era lo que les quería enseñar? Jesús dice, los hijos de las tinieblas planifican, se esfuerzan. ¿Cuántas veces hoy hemos escuchado algún jugador de fútbol que triunfa, algún cantante, y cuando les hacen la entrevista, son personas que no por casualidad han llegado a triunfar? Llevan una dieta disciplinada, una vida con muchas restricciones, muchas limitaciones, dejan de hacer muchas cosas, pero tienen en claro el objetivo. Tienen en claro hasta a dónde tienen que llegar. Jesús dice, en Palabra de Vida del Gran Maestro, Cristo vino para cambiar este orden de cosas. Procuró romper el ensalmo que infatuaba y entrampaba a los hombres. En sus enseñanzas trató de ajustar los requerimientos del cielo y de la tierra. Jesús con esta parábola les quería preguntar, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué estás haciendo en tu vida para alcanzar la salvación? ¿Qué negocio estás planificando? ¿Cuáles son tus prioridades? Y Jesús, como queriéndolo sacudir de ese ensalmo, le dice, aún una persona injusta, una persona que no sigue los caminos de Dios, tiene proyectos, tiene anhelos. Y ustedes como discípulos de Dios, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que estás persiguiendo en tu vida? ¿Has puesto a Dios en primer lugar?
esta persona hizo provisión de lo que se venía en el futuro. Y Elena de White nos llama a poner en una balanza cuáles son en los dos platillos, cuáles deberían ser las pesas que nosotros deberíamos poner. Por un lado, Jesús nos dice, tenés tesoro eterno, vida, verdad, cielo y el gozo de Cristo en las almas redimidas. Por el otro lado, tenés todas las atracciones que te da el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que vas a decidir? Jesús con esta parábola quiso darle prioridad a lo que realmente valía la pena. Aún una persona que está siguiendo un tesoro incorruptible pone en balanza el futuro. ¿Y vos qué estás haciendo? Jesús quería preguntarle a sus discípulos cuáles eran las prioridades en la vida. Y cuando leía esto, me acordaba también lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 25. 1 Corintios, y después vamos a volver a Lucas 16, Pablo nos pone en la misma situación. 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Antes de morir, Jesús quería que quedara en la mente de sus discípulos esta enseñanza y que se preguntaran cuál era la prioridad en su vida. Fíjense, volviendo a Lucas 16, que no es que él alababa a esta persona que aparentemente había sido injusta en su administración. En el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y acá vemos en el versículo siguiente que Dios no alienta a que seamos administradores que no hacen las cosas correctamente. Versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, o sea, diciendo, no es que tienen que seguir lo que hizo el mayordomo, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿No? Ahí está la pregunta. Si en lo injusto tampoco hiciste nada, ¿y qué vas a hacer con lo verdadero? ¿Qué vas a hacer cuando realmente Dios te haga decidir por lo que vale la pena, cuando hasta lo injusto lo desaprovechaste? Versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que yo es vuestro? Realmente eran palabras de súplica, palabras de tomarlo de los hombros y sacudirlo y decirle, pero ¿qué están haciendo? Hay personas que entregan su vida por premios que son corruptibles y ustedes teniéndolo todo, ¿qué estás haciendo? En los versículos que siguen,
versículos 16, 17 y 18, pareciera que no tuviera relación con lo que estamos diciendo. Sin embargo, Jesús no los excusa. Dice, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ustedes no se pueden excusar que no tenían el conocimiento. No pueden haberse dejado por lo que les presentó el mundo. Ustedes tenían a los profetas y a partir de ahora van a ver el reino de Dios. No hay excusa para poner las cosas que no valen la pena en primer lugar. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra y que se frustre una tilde de la ley. Y entonces hace un comentario con respecto a un punto de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Haciendo referencia a que ellos sabían el conocimiento de Dios. Dios, Jesús, en esto quiso entonces mostrarnos una mayordomía correcta. Una mayordomía con una mirada hacia el futuro. ¿Qué estás haciendo en tu planificación personal? ¿Qué pusiste en la balanza? ¿Te dejaste llevar por lo que el mundo te ofrecía o por lo que Dios te está diciendo que es lo bueno? En contrapartida a esta verdad aparece entonces la parábola del rico y Lázaro. Y ahí entonces es cuando Jesús presenta esta parábola dirigida a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó su voz andando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. En la primera mayordomía habíamos visto que a pesar de que el mayordomo hizo algo injusto, planificó el futuro. Se planteó qué era lo que quería hacer en su vida. En este rico y Lázaro vemos que él en ese momento ahí empieza a dialogar con Dios. Ahí empieza a darse cuenta en qué situación está. Hemos escuchado esta frase, y bueno, hay que dejarlo correr. Y bueno, que la vida fluya. No pensés en el futuro, si no te vas a paralizar, no vas a hacer nada. Acá vemos que justamente son los engaños de Satanás. No planificar lo que queremos para nuestra vida. Y el rico y Lázaro era una tradición que había en ese momento, sacado de los egipcios, donde decía que después de la muerte había vida. Y Dios le deja claro que la oportunidad es en vida. No va a haber
otro momento en el que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras decisiones. La vida que hoy nos está regalando Dios es el presente. No podemos pensar, bueno, cuando yo me muera me voy a reencarnar, cuando yo me muera voy a limpiar mis faltas. No, la vida que hoy nos está dando es para vivirla hoy. Este mayordomo no fue fiel porque se acordó cuando ya estaba muerto. Este mayordomo, ¿en qué se confió? ¿En que era hijo de Abraham? En la creencia de ese momento que creían que los ricos eran bendecidos por Dios. En la creencia de que él no le hacía mal a nadie, porque acá dice que pasó enfrente del pobre, que estaba echado a la puerta lleno de llagas y ansiaba saciarse. En este sentido, la pobreza de esa situación no es como la de ahora, porque no había ni mutual, ni jubilación, no había ningún apoyo social para personas que estuvieran necesitadas. Realmente tenía una necesidad genuina esa persona, y este rico no había escuchado las necesidades de su prójimo. Y entonces Jesús les quiere hacer entender, y vuelvo a sorprenderme por esta súplica que le hace a los fariseos. No crean que porque son hijos de Abraham van a alcanzar el cielo. No crean que porque tienen algún estatus van a llegar a la salvación. El tiempo es ahora. Estas dos mayordomías Dios las presenta en contrapartida meses antes de morir. Un tema que para Jesús era de suma importancia. Volverle a poner los pies sobre la tierra, no dejar de escuchar el engañador y escuchar las palabras fieles y verdaderas de Jesús. En otra historia que la encontramos en 2 de Reyes 5:26, el profeta le hace una pregunta que responde a la sociedad actual a la que nosotros estamos viviendo. Una pregunta que es más profunda, que es muy verdadera en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Cuando Giesi corre para que le dieran las túnicas, aquel Naamán que había sido sanado por Dios y no por el profeta, Eliseo le dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y en esta pregunta me quiero detener. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos? ¿Es tiempo de dedicarle a cosas que no tienen sentido? ¿Es tiempo de dejar de lado la invitación que Dios nos está haciendo en esta mañana en tiempos tan urgentes? ¿Cuál debe ser nuestros propósitos? ¿Cuál debe ser nuestra guía para este tiempo? Elena de White dice que en aquel momento muchos derrochaban el dinero en vestidos, en lujos, en cosas que no tenían sentido. Y Jesús les hace este llamado: no se dejen engañar por el pueblo. Todas estas personas que se habían acercado a Dios, dice que eran burladores.
Personas que ante la verdad se reían. ¿Y por qué nos reímos cuando no están diciendo la verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando nos reímos? En realidad queremos decir que lo que está diciendo no tiene importancia, no darle el valor, no querer tomar conciencia, ridiculizarlo. El enemigo nos va a presentar muchas atracciones, muchos fantasmas irreales, muchas cosas que no tienen valor. Yo diría que ninguna tiene valor. Las cosas de Dios son las eternas, aquellas que vamos a poder, dice, gozar por la eternidad las personas que fueron salvas gracias a los méritos de Cristo. Hoy, como en aquel entonces, vivimos una sociedad de fantasmas, una sociedad de irrealidades. Y así como Jesús les suplicó que tomaran conciencia, tanto a los discípulos como a los fariseos, el tiempo que estaban viviendo, hoy Dios nos pide que también tomemos conciencia en qué situación estamos. Es tiempo de estar juntando bueyes y arados, es tiempo de estar tras los autos, detrás de carreras y profesiones, y no darle a Dios el lugar que corresponde. Que en esta mañana podamos decidir correctamente y podamos responderle a Dios como Él quiere. Que podamos darle valor a lo que realmente vale y despreciar y renunciar a todos aquellos engaños que Satanás nos ofrece diariamente. Ese es mi pedido de oración en esta mañana.